Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Gracias por hacer este esfuerzo. Es una experiencia nueva para mí, debo admitirles. Primera vez en mi vida, en 30 años, que yo tengo que hacer esto. Así que imagínense el proceso de aprendizaje. Estoy seguro que para ustedes también, pero ya han tenido algunos otros cursos en esta modalidad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta instancia es revisar el programa del curso. Todos recibieron el programa, ¿verdad? Que les envié por correo. Me imagino que sí, ¿verdad? Nada más mencionarles, somos 3 profesores. Gracias, Gabriel. Ahí veo que me está respondiendo. Federico Albertazzi, que va a estar, es el segundo profesor que van a tener ustedes en teoría. Eric Fuchs, el último profesor. Y un servidor. Yo voy a estar trabajando con ustedes durante 7 semanas. Y luego en el laboratorio tenemos a las profesoras Adriana Alfaro y Wendy Malespín. Lo que hicimos en esta oportunidad fue dividir los dos programas. Entonces yo se los mandé en forma separada. Espero que les haya llegado bien. Ahí vi que Wendy está con nosotros. Cualquier cosa, Wendy, que quieras decir en cualquier momento. Bueno, ustedes pueden leer acá esta información. Lo que sí cambiamos aquí drásticamente fue la parte de la metodología. Dicho sea de paso, ya este programa está en el mismo espacio de la página de la Escuela de Biología. Y tuvimos que cambiarlo de esta forma. El curso se impartirá de forma virtual con apoyo a una plataforma en la cual se proporcionará material de apoyo para el curso, como presentaciones, así como las grabaciones de las clases a distancia que se realicen por videoconferencia en aplicaciones como Zoom o cualquier otra. Entonces aquí vamos a tener esta metodología. Yo no descarto que con los otros profesores cambie. Yo voy a tratar de que sea la misma, pero lo que sí sé es que el laboratorio se va a manejar con METIX, según me lo informó Adriana y Wendy. Wendy, cualquier aclaración ahí la cedes, ¿verdad? Debo decirles, aquí les hablamos de la evaluación del curso, 2 exámenes parciales, 30% cada uno, y el porcentaje de laboratorio, un 40%. El laboratorio tiene su propia evaluación. A estas alturas nosotros no sabemos cómo hacer esos exámenes, así que más adelante le vamos a informar. Afortunadamente el primer examen lo tenemos el 1 de junio, entonces de aquí a allá vamos a buscar el mejor método para evaluar estas clases. Entonces, lo que más me interesa ver es el cronograma. Aquí les pongo el 9 de marzo, no tuvimos clases por aquella situación que nos quitaron el agua en el edificio de biología, ¿se acuerdan? Entonces, lamentablemente esa clase no la pudimos, el edificio se cerró a las 3 de la tarde y nosotros comenzamos exactamente a esa hora. Después perdimos 3 semanas por motivo de las decisiones del gobierno con respecto a la crisis que estamos enfrentando. La semana pasada, que fue Semana Santa, y hoy estamos iniciando el curso. Como ustedes ven acá, entrega y discusión del programa del curso, la nueva reestructuración. Y lo que voy a hacer yo es darles una introducción, una breve presentación sobre lo que es la genética en la sociedad mundial. Posteriormente, bueno, aquí tienen ustedes todas las fechas para finalmente terminar el curso aproximadamente el 20 de julio. O sea, lo que hicimos fue correrlo unas 3 semanas, que son las 3 semanas que hemos perdido a propósito de la situación del coronavirus. Entonces, el segundo examen el 13 de julio y el primer examen lo vamos a tener el 1 de junio. Como les decía hace un ratito, no sabemos cómo vamos a hacer ese examen, pero bueno, tenemos suficiente tiempo como para experimentar diferentes propuestas. Eso era lo que yo quería revisar del curso. El de laboratorio lo van a revisar ustedes mañana con las profesoras, así que no le voy a dedicar tiempo a eso. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Está todo bien?
Bueno, aquí ustedes tienen la atención de estudiantes virtual, perdón, presencial. Yo lo dejé así, pero la virtualidad nos cambia completamente el panorama. En lo que a mí concierne, me pueden contactar en cualquier momento. Vean que ya yo les di el celular, tienen acceso a mi celular, tienen acceso a mis 2 correos, así que difícilmente nos vamos a perder. Quiero decirles, jóvenes, que si alguno de ustedes está pasando por una situación difícil, producto que el padre o la madre perdió su trabajo o le redujeron la jornada laboral, me pueden contactar para ver qué solución buscamos, ¿de acuerdo? Obviamente en privado. Entonces, en cualquiera de los 2 correos o me escriben un mensajito en mi celular, me exponen un poquito la situación para ver cómo podemos nosotros como Universidad de Costa Rica apoyarlos en la situación que ustedes están enfrentando en este momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario? Vamos bien, ¿me escuchan bien? Déjeme contar cuánta, todo claro. Gracias, Lucía. Déjeme contar cuánta gente tenemos acá. Sofía, Mar Solano, tengo a Lucía Vargas, 3, Marco, ok, Gabriel, Marianela, 7, Camila, José Andrés, tengo como la mitad del curso. ¿Alguien sabe alguna razón por la cual no estamos acá? Pueden activar los micrófonos y participar. A mí me gusta más de esa forma. Tengo 12 o 13 personas y en teoría hay 21. Es correcto, ¿verdad, Wendy? Eran 21. Sí, porque son 13 del grupo 51 y 9 del grupo 52. Exacto. Y hoy yo me conecté aquí de infiltrada nada más para aprovechar el comercial de que tengo varios estudiantes del grupo 51 que aún no me han respondido los correos que yo les mandé con la información del aula virtual y les estoy haciendo la invitación para que se unan al canal mío de Zoom y tengo gente que no me ha contestado. Entonces era para ver si los veía por acá y recordarles que por favor se unan al aula virtual porque ese es el medio oficial de comunicación de la universidad. Hoy tuvo problemas en la mañana porque estuvieron ahí cambiándole otra vez más la configuración, pero quería ver si estaban por aquí los que todavía no me han contestado para que por favor se unan al aula virtual y me contestan los correos para saber que les llega la información, porque como decía Gustavo, no sé si es que alguno no tiene acceso a internet desde la casa o se les descompuso la computadora o algo así, entonces que por favor, si saben de compañeros que están incomunicados, me avisen. Eso era mi aviso. Muchas gracias. Muy bien, Wendy. Y a propósito de esa situación, yo les mandé un correíto donde les decía que por favor me avisaran de alguna situación especial, que no tuvieran computadora, que no tuvieran acceso, ambas razones. Solo un estudiante me contactó en ese sentido y ya logramos solucionar. Acuérdense que estas clases van a quedar grabadas, entonces las vamos a subir a la página de biología. Y yo me comprometí con ella también a hacérselas llegar de cualquier otra forma. Donde ella vive hay internet muy intermitente. En algunos momentos sí tiene buena señal, otros momentos no. Entonces, si alguien tiene ese tipo de problemática, también me lo puede hacer saber en forma privada y nos ponemos de acuerdo para darle solución inmediata a esto. La gran ventaja de que queden grabadas es que en cualquier momento ustedes o los que no pudieron participar de la sesión de hoy, perfectamente pueden revisar el material. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta?
Vamos a ver, déjeme revisar de nuevo a ver cuántas personas tengo. Voy a tomar, vamos a ver ahí, tengo a Sofía, tengo a Mar Solano, estoy pasando lista. Lucía, Marco Alejandro, tengo a Gabriel, tengo a Camila, Wendy no se cuenta, Marianela, Andrés, José Andrés, Marcia y Hazel. Once, sí. 50% de la gente. Eso me preocupa, Wendy. A mí también. A mí Eso también. me Bueno, preocupa. yo tengo inscritos ahorita en el aula, de los 13 que somos, hay 10 contando al asistente. Hay Eso gente me que no me ha preocupa contactado. montones. ¿Alguien tiene alguna razón de algún compañero que no ha podido estar presente o que tiene problemas de acceso? Porque imagínense, 11 más la persona que me contactó en la mañana son 12. Es decir, que nos están faltando 9 personas. Es mucho. O sea, prácticamente, bueno, aquí tengo a María Villalobos que estaba entrando. Sí, se viene conectando alguien más. María acaba de entrar. Yo, por ejemplo, no tengo noticias de Albert Vargas. No sé si alguno de ustedes sabe algo de él. Él no se ha puesto en contacto conmigo. Albert Vargas. Albert Vargas Méndez. Ni tampoco Jazmín Elizondo. Bueno, esa es la persona con la cual yo hablé hoy en la mañana. Ah, ok. Sí, ahí le están mandando, Gabriel mandó un correo. Con Yasmín yo hablé en la mañana porque ella es una de las personas que tiene problemas con conexión de internet. Entendido. Yo le puedo pasar el teléfono de ella, Wendy también. Ok, sí, porfa. Bueno, ahí vamos a ver, ojalá que esto mejore, porque 12 personas es exactamente el 50% y yo estaba hablando, de hecho he criticado un poco las autoridades universitarias que insisten en virtualizar los cursos cuando no hay una capacidad instalada, pero bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Entonces, un poquito jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es hablar temas generales de la genética y el papel que juega la genética en la sociedad costarricense, en la sociedad mundial, en cualquier país que ustedes se encuentren. Entonces, hablar de la genética como el estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo transmitimos nosotros la información biológica a las siguientes generaciones. Vamos a ver, aquí Hazel se había salido, seguro. Ok, entonces nosotros en genética estudiamos la transmisión de la herencia, pero no la herencia económica, sino la herencia biológica, ¿verdad? De generación a generación. Entonces, eso que le transmitimos nosotros a nuestra descendencia, bueno o malo, entre comillas, es lo que nosotros como genetistas estudiamos en esta disciplina de la biología. Hay 3 niveles. ¿Ustedes logran ver el cursor? Sí, ¿verdad? Alguien que me indique si ven el cursor. Profe, disculpe, sigue en la carta del estudiante. Ah, la mía. ¿Qué dice que me dijeron? Déjenme ver cómo cambió eso. Cuando usted le dice compartir escritorio, él le da la opción de que abra todos los posibles documentos que tenga usted abiertos. Entonces ahí le puede dar a buscar.
Vamos a ver. Y aprovecho yo para despedirme porque nada más quería darles ese pequeño comercial y tengo que ponerme yo a preparar clases también. Entonces, Muchas gracias, muy Wendy. bien, y a los muchachos del grupo 51 nos vemos mañana. Que estén muy bien todos, hasta luego. Ok, muchas gracias, Wendy. Que le rinde el tiempo. Gracias. Jóvenes, ahora sí me ven. Sí, señor. Ok, gracias. Ok, diferentes niveles del abordaje de la genética. Entonces, tenemos a nivel molecular, muy a propósito de lo que estamos haciendo con el diagnóstico o el test del coronavirus. Ustedes saben que es un ARN, evidentemente aquí tenemos un ADN representado porque es doble banda, pero ese es el nivel el nivel mínimo de resolución que se da en la genética molecular. Entonces, esta área le llamamos nosotros genética molecular, ¿verdad? Todo lo que es análisis de ADN, ARN. ¿Verdad? Esa técnica que se está mencionando, PCR en tiempo real, es el análisis o el test que se está utilizando para analizar positivos o negativos, es a este nivel. Por eso se habla de biología molecular o genética molecular, ¿verdad? Van a ver ustedes con Federico más adelante que toda esta hebra contiene genes, ¿verdad? Y los genes tienen que ver con una apariencia física, una característica, una enfermedad o lo que ustedes quieran. Luego eso lo vamos a retomar. Pasamos a un nivel celular. Si ustedes tienen la capacidad de meter la mano en este núcleo y estirar ese material genético, es aproximadamente 1 metro de ADN. Y en ese metro hay un número enorme de información. Nada más para decirles, 3.000 millones de nucleótidos, 3.000 millones de pares de bases. ¿Se acuerdan cuáles son los pares de bases, verdad? A, T, G y C. 3.000 millones. ¿Alguien sabe cuántos pares de bases o cuántos nucleótidos tiene el coronavirus que nos está afectando? Si el ser humano tiene 3.000 millones, este virus tiene únicamente 30.000. Imagínense, entre 30 y 32.000 pares de bases. O sea, es una diferencia abismal. Por eso es que es muy fácil de estudiar y es muy fácil de determinar todas las mutaciones que se encuentran en todas las formas virales, ¿verdad? El siguiente nivel le llamamos nosotros genoma. El genoma es prácticamente la constitución genética de un individuo. Pasamos al individuo, luego pasamos a la familia y finalmente pasamos a la población. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad genética, evidentemente, para poderla definir como tal, tenemos que hablarla a nivel poblacional, ¿verdad? Aquí les puse esta diapositiva para que ustedes entiendan las dos líneas de investigación que yo en las cuales estoy involucrado y que utilizaré muchísimos ejemplos durante mis presentaciones. Entonces yo trabajo en genética humana y en una disciplina más reciente que se llama genética de la conservación de animales silvestres. En genética humana, el proyecto grande que tenemos nosotros es cáncer de mama. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un tamizaje nacional de un año particular, que este año es el 2008, y estudiamos, o lo que hicimos, pues eso dicho sea de paso, lo terminamos hace 2 semanas, la semana anterior a Semana Santa, terminamos ese estudio. Lo que hicimos fue estudiar 300 personas relacionadas con el cáncer de mama y analizar 3 genes que son altamente responsables del desarrollo de la enfermedad. De esa forma logramos determinar que en Costa Rica hay aproximadamente 12 mutaciones en cada uno de esos genes. ¿Qué significa una mutación? Bueno, es un cambio en ese material hereditario que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? De tal forma que si se hace cambio,
hay un 85% de riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Entonces, es extremadamente importante. ¿En qué sentido? Que nosotros lo podemos utilizar como una prueba diagnóstica temprana para tomar medidas de prevención y que a nadie se le desarrolle la enfermedad. ¿De acuerdo? Otra disciplina, como dije, más reciente es genética de la conservación. En el caso mío, eso se aplica a flora y fauna. En el caso mío es únicamente flora. Entonces nosotros aplicamos la herramienta de la genética para entender por qué animales silvestres están desapareciendo en nuestros hábitats. Ya sabemos que la causa número 1 es la pérdida de hábitat, la fragmentación, pero también hemos documentado que hay factores genéticos y también hay factores relacionados con ectoendoparásitos, presencia de bacterias, presencia de virus, dicho sea de paso, ¿verdad? Particularmente lo que estudiamos son las 4 especies de monos, las 6 especies de felinos, la única especie de danta que tenemos en el país, las 2 especies de perezosos, la lapa roja y la lapa verde. Entonces estamos realizando estudios a ese nivel. Esto me interesaba destacarlo como para que ustedes conozcan qué es lo que estamos haciendo. Porque no podemos hablar nosotros de genética sin remontarnos al proyecto Genoma Humano, que como tal tiene o ha tenido un impacto en muchísimas disciplinas. Muchas más de lo que uno se imaginaba, que iba a tener repercusión. Entonces, ciclos del carbono global, por ejemplo, bioremediación, en biología evolutiva, biocombustibles, agricultura, ciencias forenses, medicina molecular y nuclear, factores de riesgo en salud, en fin, es un sinnúmero prácticamente, porque así lo es prácticamente que ilimitado de las cosas en que uno tiene impacto del proyecto Genoma Humano. Entonces, como tal, empezó en 1990, donde el Departamento de Energía de Estados Unidos y el Instituto de Investigaciones en Salud aportaron una suma grandísima de dinero para iniciar este proyecto. En el 2000, imagínense, recién 10 años después, ya teníamos un primer borrador del genoma humano. Y esto lo destaco porque ya se había propuesto que este borrador se iba a tener en el 2005. Entonces, esto se adelantó en forma vertiginosa por una relación interesantísima que surgió con el sector privado de investigación que quería tener una ventaja competitiva contra el sector público en términos de los fármacos que se iban a originar a partir de toda esta investigación. En un campo que se llama la farmacogenética, que más adelante vamos a estudiar. Entonces, en febrero del 2001, apenas un año después, este borrador que se había publicado en junio, ni siquiera un año, ¿verdad? 7 meses, ya lo habían publicado. Esta fue una publicación extremadamente famosa en uno de los journals de nivel mundial. Y en el 2003, ¿verdad? Prácticamente 2 años y 2 meses después se completó la secuencia del genoma humano y el proyecto se declaró finalizado. Recuerden que hace un ratito les dije que en el 2005 se tenía como meta haber terminado esta secuencia. Bueno, esa competencia que se dio entre el sector público y el sector privado nos llevó a que nos ganamos 2 años de información. Déjenme ver cómo muevo eso yo aquí. Ups. Bueno, ¿qué es el proyecto Genoma Humano? Pretende descifrar el código genético humano, es decir, si tenemos la capacidad de meter esa mano en el núcleo de una célula, es entender cuál es el primer nucleótido y cuál es el último nucleótido. ¿De acuerdo? Nos ayudará a entender el papel que cumple cada uno de esos genes, que como genes entendemos esos fragmentos, esos pedacitos de ADN
en términos de cómo nos vamos a ver, si somos flacos, si somos gordos, si somos altos, si somos pequeños. Todo eso está determinado genéticamente, aunque más adelante vamos a ver que hay una influencia sumamente importante del ambiente, ¿verdad? Alguien me está diciendo que creo que tiene las que. Es que no le... alguien que me diga qué fue lo que tengo. Profe, que creo que tiene las dos cuentas con el micrófono encendido, entonces se interrumpe la voz. Ah, Dios. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí lo escucho mejor. Ok, gracias. Yo prefiero que me hablen porque estoy sumamente metido en la pantalla y no estoy viendo los mensajes que me llegan al aparato. Entonces, ¿qué vamos a, de qué nos sirve nosotros entender los papeles de los genes? Bueno, porque físicamente, bioquímicamente, estructuralmente, tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Cómo nos desarrollamos, cómo nos vemos, crecemos, no crecemos, todo ese tipo de cosas. Y además, ¿qué tipo de enfermedades vamos a tener, vamos a padecer por el hecho de haber heredado desde el nacimiento enfermedades congénitas, esas enfermedades, ¿verdad? Entonces, es extremadamente importante entender, como dice aquí, lo que llamamos la función génica, ¿verdad? Entonces, hay un montón de información que vamos poco a poco vamos a irlas traduciendo, esa es la palabra correcta, para entender la diferencia entre un gen normal y un gen que evidentemente no tiene, o tiene más bien una mutación. Ok, ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son las metas del proyecto Genoma Humano? Identificar los aproximadamente 3.000 genes por los cuales estamos constituidos como seres humanos. Lo que les decía anteriormente, identificar y secuenciar los 3.000 millones de pares de bases o nucleótidos o letras, ¿verdad? Almacenar esta información en bases de datos. Ustedes no se pueden imaginar las megacomputadoras que manejan toda esta información. Mejorar las herramientas para el análisis de esos datos. Entonces, a propósito de las megacomputadoras, ahora es tan sencillo como meter un fragmento de ADN y ya prácticamente le da uno todo resuelto, algo realmente impresionante. Y obviamente que todo esto tiene implicaciones éticas, legales y sociales que se podrían originar de este proyecto y que vamos a desarrollar un poco más adelante. Bueno, ¿qué es un gen? Ya lo dijimos, un pedacito de ADN, ¿verdad? Un segmento de ADN que codifica para una proteína, siempre se nos dice eso, pero no es estrictamente necesario, que codifica para una proteína. El ADN contiene el material para hacer proteínas, ¿verdad? Por eso les decía que por lo general se define como el segmento del ADN que codifica para proteínas y que controla su rasgo. Entonces, todo el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, rasgos faciales, fenotípicos en términos generales y la tendencia a desarrollar cierto tipo de enfermedades, todo eso está determinado eventualmente genéticamente, ¿verdad? Meto la palabra eventualmente porque, como lo dije al puro inicio, hay una contribución importante del ambiente en la determinación de una característica en particular. Es algo muy interesante. El código genético del ADN determina el orden de las proteínas. Ustedes se acuerdan de eso de biología de secundaria, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una secuencia de ADN que eventualmente nos va a llevar a que aquí se introduzca una alanina, una arginina, asparagina, una cisteína, etcétera, etcétera. Si hay un cambio en una letrita de estas, que es lo que he intentado hablar de mutación anteriormente, ¿qué va a pasar? Bueno, resulta que en lugar de introducirse una arginina en la posición 2, se va a introducir algo completamente diferente. Y solo ese hecho
tiene que ver con que la proteína que se va a formar no funcione adecuadamente, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos. Aquí tenemos, vean ustedes, el mismo gen para la persona 1, el gen A para la persona 2 y el gen 3 para la persona 3. Vamos a decir que aleatoriamente yo seleccioné a 3 personas de ustedes para hacer este análisis. Y encontré que Juan tiene esta secuencia. ¿De acuerdo? Esta es la secuencia del ADN. Evidentemente, la secuencia de la proteína es esta. Y la proteína que Juan necesita para que no haya enfermedad es esta que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con Pedrito? Resulta que Pedrito tiene una diferencia acá con respecto a esta A, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un nucleótido introducido que no es esta A. Recuerden que esta es la secuencia consenso, lo que llamaríamos que la gran mayoría de la gente va a tener esa secuencia. Entonces resulta que por una característica del código genético que ustedes van a ver con el profesor Federico, no importa que haya un cambio en esta posición, que llamamos nosotros la tercera posición, esta es la primera, la segunda, la tercera, que siempre se va a introducir el mismo aminoácido. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que aunque hay un cambio nucleotídico, ¿verdad? La proteína va a ser la misma, va a funcionar. Entonces, ahí no determinamos nosotros que haya un proceso de anormalidad o de mal funcionamiento de la proteína. Pero resulta que Juanita tiene en el mismo gen, tiene un cambio de esta A. ¿De acuerdo? Entonces vean que la secuencia es tener una G. La secuencia consenso nos dice que se tiene que tener una G, pero Juanita tiene una A. Aquí sí hay un problema grave porque en lugar de arginina se va a incorporar lisina. ¿Verdad? Observan el cambio. Y resulta que la proteína que se va a producir es esta, que es completamente diferente a la que habíamos descrito anteriormente. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica este único cambio? Vean que lo demás es igual. Esto es igual. Y de aquí para acá es igual hasta que se termine la proteína. Este único cambio implica que esta proteína no es funcional. No va a funcionar adecuadamente. Resulta, vamos a suponer que es una enzima, pero no tiene la capacidad de cortar un metabolito adecuado. Ese metabolito se va a concentrar en el cerebro y me produce un retardo mental importante, como es el caso de la fenilcetonuria. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo mismo que tenemos acá, los límites entre salud y enfermedad, dependiendo de las personas. Entonces, tenemos una persona 1, una persona 2, una persona 3. Los cambios que habíamos mencionado anteriormente, aunque hayan algunas variaciones, como en este caso, ¿verdad? No va a tener efectos negativos, pero si hay una mutación acá diferente a esta, aquí sí vamos a tener efectos negativos. Y eso me puede conducir, digamos, esas variantes me pueden conducir a que haya enfermedad, ¿verdad? Puede ser una anemia, puede ser un aumento en la susceptibilidad de desarrollar cáncer de pulmón, puede ser cáncer de mama, puede ser lo que ustedes se quieran imaginar. Se sigue cortando la comunicación. Profe, es que se escucha como el eco de otra cuenta suya, creo. ¿De otra qué, perdón? Como si estuviera otra cuenta abierta. Ya, es que efectivamente tengo 2 cuentas. Tengo el celular y la computadora. Voy a ver cómo puedo solucionar eso. Profe, tal Álvaro vez Pérez le está. baja el volumen a alguno de los dos para que el otro no reciba el audio de la otra cuenta, digamos. Voy a tratar de hacer eso, sí. Vamos a ver aquí un momentito porque entró una persona nueva, Álvaro. Ya tenemos 14. Está un poquito mejor. Vuelva a hablar, porfa. ¿Me escuchan mejor? Creo que sí, igual. Ok, voy a tratar de... Vamos a ver. Ahora, mejoró bastante. No. Profe, está Ok, bueno.
me queda de tarea para la siguiente sesión, que ahorita no sé cómo hacerlo. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo les mencioné de que todo lo que habíamos hablado anteriormente tiene que ver mucho con el ambiente, ¿verdad? Entonces, hay una respuesta celular de toda esa información genética que tenemos nosotros que responde al ambiente, y eso va a determinar que seamos gordos, que seamos flacos en última instancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, ustedes no me conocen, pero yo soy muy delgado. ¿Por qué soy delgado? Bueno, porque genéticamente heredé genes de papá y mamá que me llevan a ser delgado, pero además soy muy deportista. Entonces, muy difícilmente, vamos a tener a un Gustavo gordo, porque la genética no se lo permite y tampoco la respuesta ambiental. ¿De acuerdo? Profe, disculpe. Entonces, eso es lo que quiere decir esta diapositiva, más o menos. Ok, vean ustedes algo interesante. El tamaño de los genomas y el número de genes en varias especies. Que esto no tiene nada, absolutamente nada que ver que seamos más inteligentes o menos inteligentes que otros organismos vivos. Esto es simple y sencillamente madre natura, tal y como funciona la naturaleza. Entonces, yo les dije a ustedes que el ser humano tiene 3.000 millones, aproximadamente 30.000 genes. Un ratón tiene poquito menos de nucleótidos, pero tiene el mismo número de genes. Vea qué interesante, ¿verdad? Luego tenemos un nemátodo por aquí que tiene muy poquitos nucleótidos, 97 millones nada más. Tiene 19.000 genes, ¿verdad? La bacteria Escherichia coli, 4.6 millones con 3.000 genes. Y el virus que produce el SIDA, simple y sencillamente 9.700 y aproximadamente unos 9 genes. Como les decía hace un rato, el coronavirus que nos está generando la situación que tenemos al frente tiene entre 30.000 y 32.000 millones de nucleótidos, ¿verdad? Eso es algo muy interesante que siempre genera mucho asombro. Es vamos a ver, es una comparación que se hace, vamos a ver otra vez Álvaro, que se hace entre el ratón y el ser humano. Vamos a apuntar a María, que María se está introduciendo también. Ok, ¿qué significa esto? El patrón de colores que tenemos nosotros para el cromosoma del ratón no lo da el código de los cromosomas humanos. De tal forma que si yo tomo este verde, vean ustedes aquí, el cromosoma 2 humano, que es de color verde, yo voy a encontrar que hay un pedacito en el 1, hay un pedacito en el 2, hay un pedacito en el 6, hay un pedacito en el 11, otro pedacito en el 12 y otro pedacito en el 17. ¿Me sigue? Entonces, de tal forma que si yo tengo la capacidad de unir, vamos a suponer que yo tengo ese poder de unir todos estos segmentos verdes que les mencioné anteriormente, yo voy a formar el cromosoma humano. Y así lo pueden hacer con cualquier otro color que ustedes quieran, con dos excepciones nada más. Este pedacito del cromosoma 13 es exclusivo del ratón, ¿verdad? Y este otro pedacito del cromosoma 1 es exclusivo del ratón. No, es decir, eso quiere decir que no se encuentran en el cromosoma, en los cromosomas humanos. Todo lo demás es repetido. Vean qué cosa más impresionante, ¿verdad? Y esto es lo que nos indica, definitivamente, sin lugar a dudas, es un tronco común entre el ser humano y el ratón y, evidentemente, muchos otros organismos. Si ustedes son observadores, vean que el cromosoma X del ratón prácticamente es idéntico al cromosoma X humano. El Y es idéntico al Y. ¿Lo ven?
Entonces, ustedes pueden tomar cualquier color, le dan seguimiento y está en algún segmento de algún cromosoma del ratón humano. Es decir, no hay nada nuevo excepto estas regiones del 1 y el cromosoma 13, ¿verdad? Bueno, cuando veíamos las diapositivas del proyecto Genoma Humano, decíamos que cuál era el objetivo final. Bueno, poder determinar exactamente en esa larga hebra de ADN constituida por 3.000 millones de nucleótidos, dónde están los genes para las enfermedades o para la definición de ciertas características fenotípicas. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo mencionar la fenilcetonuria, ¿verdad? Está ubicada exactamente en esta región del cromosoma 4. Este es el cromosoma 4. Más adelante vamos a ver que esto es P y esto es Q. Aquí tenemos un gen para la dentinogénesis imperfecta. Eso es un problemita que generan algunas personas donde los dientes están totalmente mal formados. Es una situación extremadamente complicada. Aquí tenemos un gen para la leucemia linfocítica aguda y etcétera, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver la cantidad. Entonces, ¿qué pretende el proyecto Genoma Humano? Cada uno de estas regiones, desde aquí hasta acá, poder ubicar todos los genes de cada uno de los cromosomas y evidentemente del cariotipo, que es el conjunto de cromosomas que vamos a tener, que va a tener una determinada especie. Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué el proyecto Genoma Humano va a cambiar nuestras vidas? Esto es extremadamente importante, ¿verdad? Bueno, vamos a contar con diagnóstico temprano, tratamiento y prevención para más de 4.000 enfermedades genéticas humanas. Eso es extremadamente importante de comprender. Entonces, una poderosísima herramienta en la cual nosotros podemos intervenir antes que se dé el desarrollo de la enfermedad. Importantísimo. También para cáncer, para la diabetes, para la distrofia muscular, para la fibrosis quística, por mencionar algunos ejemplos de enfermedades que tienen un ligamen genético. Beneficios anticipados en la investigación genómica. Bueno, en el campo de la medicina molecular, dijimos, mejorar el diagnóstico de enfermedades. De no ser por esta técnica, el PCR, tiempo real, ¿cómo se estaría haciendo para hacer diagnósticos, tantos diagnósticos de la enfermedad que está generando el coronavirus? Mire, no había otra herramienta tan poderosa como esta. No hay, lástima que es lenta y cara, pero bueno, nada más para decirle que solo en la Universidad de Costa Rica debemos de tener como unos 5, 6, 7 de estos aparatos que perfectamente se pueden poner al servicio del país para hacer detección de estos virus. Sirve para determinar predisposición genética a las enfermedades, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿para qué esperar a que haya el desarrollo de una enfermedad cuando yo temprano puedo tomar decisiones en caso de que encuentre la evidencia molecular, ¿verdad? Y lo otro importante es que me permite, cuando en este curso se habla de drogas, son drogas lícitas, ¿de acuerdo? No estamos hablando de todas las otras. Yo tengo mucho la tendencia a utilizar drogas, pero en realidad la palabra es medicamento, ¿verdad? Entonces, diseñar medicamentos a la medida. Esta es la disciplina de la farmacogenómica. Una alianza extremadamente interesante entre lo que es genética y la farmacia. Nada más mencionarle que en la escuela de nosotros, en la escuela de biología, ya tenemos una persona que tiene un doctorado en esta disciplina, ¿verdad? Basada en perfiles genéticos individuales. Esto es, para ponerlo en términos muy sencillos, bueno, resulta que Pedro y Juan tienen la misma enfermedad, pero el origen es completamente diferente. Entonces, la genética, o más bien la farmacogenómica, permite determinar cuál es la diferencia genética
entre Pedro y Juan para que la farmacogenómica venga a generar un medicamento exclusivamente para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una parte de la nueva genética o de la era genómica que tiene que ver con los famosos chips bioinformáticos. Entonces, yo no conozco muy bien la historia, pero bueno, en determinado momento, ¿no? Ya esto se está haciendo definitivamente. Es el nuevo campo de la bioinformática, donde se hacen una serie de análisis masivos, ¿verdad? De esta forma, y si se encienden, por ejemplo, significa que esta persona tiene la susceptibilidad aumentada para desarrollar cáncer de pulmón, por mencionarles algo, ¿verdad? Si ustedes analizan estos tres, esto puede significar que tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, en esta nueva diapositiva, vemos que aquí hay una persona que se va a hacer un test, y aquí hay otra persona que se va a hacer otro test. El paso número 1 es obviamente el registro histórico familiar. El paso número 2 es proveer de una muestra de ADN. Posteriormente, esa muestra de ADN se aplica a chips de ADN personalizados, ¿verdad? Y finalmente lo que vamos a tener acá es un perfil, lo que se conoce como un perfil genético, es decir, los resultados de esta evaluación que se hizo en el paso 3. Entonces, con respecto a Mackenzie, por ejemplo, ustedes van a poder decir que ella tiene un comportamiento adictivo muchísimo mayor comparado con la población de Costa Rica, y esto es en Costa Rica. Con respecto a cáncer de pulmón, un alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Cáncer de colon, no se preocupe, no hay riesgo de cáncer de colon. Alzheimer, no hay riesgo de Alzheimer. Si nos venimos a analizar este otro perfil genético, vean ustedes, fibrosis quística. Bueno, prácticamente que tenemos un riesgo de 100% para desarrollar la fibrosis quística, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que Laura, llamémosle Laura, esta persona, vaya a desarrollar colesterol? Bueno, altísima, ¿verdad? Entonces, si Laura es joven, esperemos que Laura esté en los 20, 25 años, vamos a tomar una serie de medidas preventivas que tiene que ver evidentemente con factores ambientales, ¿verdad? De tal forma que vamos a reducir este riesgo alto, genéticamente alto que tiene Laura de desarrollar colesterol, lo vamos a reducir sustancialmente, ¿verdad? Ok, tamizaje molecular, extremadamente importante. Dentro de mis estudios de genética humana, yo comencé, los primeros estudios que yo hice fue con poblaciones ciegas. Yo estudié cegueras hereditarias. Resulta que me encontré en Guanacaste, me encontré con una familia que en aquel momento tenía 16 personas ciegas. 16 hombres ciegos. No había mujeres, ahora les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, basado en pruebas moleculares muy similares a las que están haciendo para el coronavirus. Esto es un estudio viejo, esto es de 1991, ¿verdad? El circulito indica que es una mujer y el puntito significa que es portadora, ¿verdad? En este otro caso, digamos, tenemos una mujer que no es portadora. Entonces, a nosotros se nos ocurrió hacer un tamizaje, esto se llama tamizaje extremadamente rápido, para determinar cuáles mujeres eran portadoras y cuáles mujeres no eran portadoras. ¿Por qué esto era importante? Bueno, porque estábamos estudiando mujeres en edad reproductiva. Y en edad reproductiva, en ese contexto de Guanacaste, estamos hablando de una comunidad de Santa Cruz de Guanacaste, en edad reproductiva prácticamente que ya es de los 14 años en adelante.
¿verdad? De los 14 hasta los 30, 35, 40 años. Pero nosotros tomamos las pacientes, las personas que querían participar en ese estudio, diseñamos algo tan sencillo como esto. Entonces vean ustedes cómo funciona. El cuadrado es hombre, ¿verdad? Entonces un hombre lleno, ¿verdad? Negro, relleno de negro, significa que está afectado. Este hombre, por ejemplo, no es ciego. Aquí esto es una mujer portadora y esto es una mujer no portadora. Entonces, simple y sencillamente hacíamos una probita molecular muy rápida para determinar la presencia de esta banda de 350 pares de bases, ¿verdad? Entonces, si la banda está presente en una mujer, significa que hay dos cromosomas, uno con la mutación y otro sin la mutación. ¿Se sigue? ¿Vamos bien? Asumo que sí. Vamos a ver. Si en una mujer yo encuentro una sola banda, vean que esta banda de 350 pares de bases no está presente, entonces significa que esta mujer tiene los dos X iguales, es decir, no tiene el X con la mutación. Este hombre que tenemos nosotros en el individuo número 4, vean ustedes que únicamente tiene un cromosoma X que está relacionado con la banda 288. ¿Verdad? Esta mujer tiene las dos bandas, lógicamente, porque es la madre de dos muchachos ciegos. Y si ustedes analizan la banda de estos ciegos, es diferente a la banda de esta otra persona que es vidente, que tiene la banda 288. Es decir, los dos ciegos tienen únicamente la banda 350 pares de bases. ¿Me entendieron, jóvenes? Entonces es extremadamente sencillo, es una prueba muy rápida, muy barata, pero relativamente barata, en la cual yo puedo hacer esto en un mismo día y determinar en toda esa familia cuáles mujeres son portadoras y cuáles mujeres no son portadoras. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa información? Nosotros le decíamos a las personas, ¿verdad? Mire, usted tiene un 50% de riesgo de heredar el cromosoma con la mutación afectada, ¿verdad? Con la mutación que genera o desencadena la ceguera. O, digamos, si fuera esta señora, le diríamos, señora, usted no tiene absolutamente ningún riesgo de tener descendientes afectados. ¿Verdad? Entonces eso es una aplicación extremadamente sencilla que nos ha llevado a hacer esta pregunta casualmente. ¿Quién tiene una mutación? ¿Quién no tiene una mutación? ¿Verdad? Y el hecho de que tengan o no tengan depende de la edad, del grupo étnico, de la historia familiar, de la patología, de un montón de factores. No es un asunto de que lo heredé y lo voy a desarrollar. Hay muchas cosas que tienen que ver con este asunto. Vamos a ver cómo hago para eliminar este aparato yo. ¿Alguien sabe? No sé yo cómo eliminarlo. Bueno, como les digo aquí, la mayoría de los cánceres no son heredados. Eso es algo muy importante que quiero que entiendan. Muchos se desarrollan, por ejemplo, pensemos en un cáncer de piel. Se desarrolla por una sobreexposición a la radiación solar. Eso no se hereda, eso es un cáncer somático, ¿verdad? Entonces vean ustedes, en este conjunto de personas que tenemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos en rosado factores desconocidos, mientras que en azul factor conocido. Es decir, de 8 personas, no cuántas de aquí, 10 personas que tienen cáncer, únicamente podemos conocer el factor heredado en una de estas personas, ¿verdad? Ok, las pruebas genéticas encuentran las mutaciones y no la enfermedad. Esto es extremadamente importante. ¿Qué significa? Acuérdense que yo les mencioné que voy a estar utilizando muchos ejemplos de genética humana, ¿verdad? Y particularmente de cáncer de mama. Sobre todo que los resultados están muy recientes. ¿Qué significa tener un gen alterado de cáncer de mama?
Significa que si yo tengo una alteración en este gen que yo estoy estudiando, que es uno de los que nosotros estudiamos, esta persona tiene casi un 85% de riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Y ustedes me dirán si un 85% es alto o no es alto. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una prueba a una persona en el mismo gen, exactamente el mismo gen, y no encontramos la mutación? Es decir, encontramos que la secuencia es normal. Ese riesgo es de casi 4%. Entonces nosotros estamos hablando de un riesgo de 80% contra uno de 4%. En una persona, en una mujer particularmente, a la edad de los 65 años. ¿Verdad? Entonces es extremadamente importante hacer esas pruebas de diagnóstico temprano. Ya estamos llegando a los 80s cuando felizmente, digo yo felizmente porque eso fue extremadamente positivo, los científicos anunciaban pruebas genéticas para el diagnóstico de ciertos tipos de cáncer. Y una de las historias más famosas que existen en la literatura informal, llamémosla de esa forma, es el de Angelina Jolie. Y digo que es muy famosa porque Angelina Jolie es muy famosa, ¿verdad? Todos conocen a esta actriz. ¿Cuál es el cuento? Rápidamente. Bueno, resulta que la mamá de Angelina Jolie, ¿verdad? Que en ese momento estaba emparejada con Brad Pitt, ahora ustedes saben que no, ¿verdad? Murió a los 56 años. La señora murió a los 56 años de cáncer de mama. Entonces, Angelina Jolie, extremadamente preocupada, recibe lo que se llama consejería genética, ¿verdad? Recibe un consejo genético de su genetista y lo que le recomienda es hacer una doble mastectomía preventiva. También se llama mastectomía bilateral, es decir, en los dos senos. ¿Por qué le recomiendan eso? Bueno, porque si ella hace una mastectomía doble o bilateral, el riesgo prácticamente se reduce a 0%. ¿Verdad? Entonces ella ni lerda ni perezosa, tiene los medios, ¿verdad? Y lo que hace es una mastectomía para reducir ese riesgo de 80%, bueno, vean que aquí ellos hablan 87%, ¿verdad? Que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? A bajarlo prácticamente a un 0%. Evidentemente, en ese momento ella tenía 37 años, estaba en pleno riesgo, no había desarrollado la enfermedad, y bueno, eso ocurrió en el 2013, si la memoria no me falla. Ya tiene 7 años, es decir, ya tiene 44, y ella es muy difícil, no se descarta, pero es extremadamente difícil que ella vaya a desarrollar un cáncer de mama. Y es lo que se llama en algunos libros de texto el efecto Angelina Jolie. Y a partir de la decisión que Angelina toma, el auge de las pruebas genéticas, se va para arriba, las compañías farmacéuticas se hacen multimillonarias, porque en el primer mundo prácticamente todo el mundo se estaba haciendo este tipo de pruebas, y otras, ¿verdad? No solo asociadas con el cáncer de mama, sino con muchos otros tipos de cáncer y otros tipos de enfermedades genéticas. Ok, ¿qué viene, jóvenes? ¿Qué viene? ¿Hacia dónde nos lleva toda esta historia? Eventualmente curas para genes defectuosos. Yo no descarto que eso vaya a ocurrir en determinado momento. En este momento, si ustedes me preguntan, eso no es real, ¿verdad? Eso no se está dando, pero yo no descarto que eso se vaya a dar en términos de 5 o 10 años plazo, ¿verdad? Pruebas de sangre para predecir sus probabilidades de tener problemas de salud detectando genes dañados, tal y como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Beneficios anticipados de la investigación genómica. La bioarqueología, la antropología, la evolución, la migración humana se han beneficiado en forma extraordinaria. Ustedes no se pueden imaginar con todos los resultados a partir del proyecto Genoma Humano.
¿verdad? De tal forma que nos permite estudiar evolución a través de mutaciones en las células germinales o estudiar migración de diferentes poblaciones basados únicamente en herencia materna. Cuando hablamos de herencia materna, estamos hablando del ADN mitocondrial. Entonces, vean ustedes, haciendo análisis muy sencillos, relativamente sencillos, uno puede establecer que genes de ciertas enfermedades o susceptibilidad a enfermedades también viajaron, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, a partir de África, sabemos exactamente cómo llegaron a esta parte de Europa, ¿verdad? Cómo llegaron a Asia, cómo brincaron a América, cómo llegaron a Sudamérica. Entonces, todo eso se conoce gracias al desarrollo de toda esta área de investigación. En otras líneas, detectar bacterias y otros organismos que podrían contaminar el aire, el agua, el suelo y los alimentos. Eso se hace exactamente con una técnica, con la misma técnica que se está utilizando para el diagnóstico del virus COVID-19, ¿verdad? Para asociar donadores de órganos con receptores en programas de trasplantes. Extremadamente importante. Antes se hacían con marcadores sanguíneos. Ahora todo esto se está haciendo con marcadores moleculares. En el campo de ustedes, la agricultura, ¿verdad? Los cruces de animales domésticos, bioprocesamiento, para determinar cosechas resistentes a sequías, insectos y enfermedades de crecimiento. Toda esta tecnología se ha aplicado mucho para esto. No estoy hablando necesariamente de organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Animales más saludables, más productivos, más resistentes a enfermedades, productos más nutritivos para la suavidad de la carne. Ya ustedes saben que se ha encontrado un gen de la suavidad de la carne, uno, dos o tres, y es simple y sencillamente, nace el animal y se le puede hacer una probita con pelo, con cualquier tipo de tejido o con la misma sangre. Se determina si esa carne va a ser suave, se puede determinar el grado de suavidad de esa carne, porque va a haber una escala, y basado en esa información se determina si se continúa con el desarrollo del animal o se sacrifica de una vez, para no tener que hacer una inversión enorme en un animal que lo que nos va a producir es una carne tipo suela de zapato, ¿verdad? En esa misma línea, el desarrollo de biopesticidas perfectamente se puede generar, incorporar vacunas en los productos alimenticios. Entonces, esto reduce costos en forma importante, porque en lugar de tener que acorralar el hato de una finca, donde podemos estar hablando de 500, 1000 cabezas, se lo incorporamos a los productos alimenticios y ahí al mismo tiempo estamos vacunando, ¿verdad? En la parte forense, eso es extremadamente interesante. Funciona para identificar sospechosos cuyo ADN podría asociarse a la evidencia dejada en la escena de un crimen. Eso es lo que se llama ciencia forense. Y hay una serie de televisión que probablemente ustedes han visto, donde el fondo del asunto es relacionado con genética forense, ¿verdad? Muy útil también para exonerar personas acusadas de crímenes por error. De la única forma de poder corroborar esta persona participó o no es la evidencia molecular. O también para identificar víctimas de crímenes y catástrofes. Esto se ha utilizado mucho para guerras y cierto tipo de catástrofes naturales, cuando por ejemplo se viene toda una montaña y quedaron muchas personas perdidas y se encuentran muchos días después, de tal forma que están totalmente descompuestos. Entonces se utilizan este tipo de cosas para encontrar a sus respectivos familiares y eventualmente para establecer paternidad y otras relaciones familiares. Obviamente paternidad y maternidad. Que a propósito, yo en algún momento estuve muy metido en esto de la genética forense. Capacitaba a gente del OIJ, y yo hice un comentario en algún momento de cuándo va a dudar uno de la maternidad.
Y entonces uno de los agentes del OIJ había estado involucrado en un caso interesantísimo para que se había, vamos a ver, él tuvo que hacer una investigación porque se encontró que la muchacha de 14 años, en ese momento tenía 14 años, no era hija biológica de papá y de mamá. Eso basado en marcadores sanguíneos. Evidentemente eso llamó muchísimo la atención, se hicieron otras pruebas de laboratorio y se confirmó, o sea, había suficiente evidencia que esa criatura definitivamente no era hija biológica de papá y mamá. Entonces, por eso fue que el OIJ entró en acción. Y vamos a admitir a Albert. Entonces, ¿qué pasó? Imagínense ustedes qué situación más compleja, ¿verdad? ¿Qué pasó en esa instancia? Bueno, él fue el agente policial que tuvo que hacer el análisis y determinó que la criatura había nacido el 31 de diciembre de X año. Y probablemente con ninguna mala intención, sino simple y sencillamente un error. La enfermera de turno seguro estaba muy alegre, intercambió a dos chiquitas que habían nacido prácticamente en la misma hora. Imagínense ustedes las implicaciones que podemos tener con este tipo de tragedias, porque esto es verdaderamente una tragedia, ¿verdad? Esto es importante, identificar especies protegidas y en peligro de extinción. Ahora les voy a mencionar un caso que están desarrollando algunos compañeros míos en España. Detectar bacterias, otros organismos en el aire, agua, suelo, alimentos, ya lo habíamos mencionado, y también el asunto de los donadores de órganos, que es extremadamente importante, ¿verdad? También para ustedes que les interesa toda esta parte, para la determinación del pedigrí, ¿verdad? En cruces específicos de animales domésticos. Yo en determinado momento también estuve involucrado en hacer esos análisis, no solo en vacas, sino que lo estábamos haciendo en caballos. Entonces uno puede seguir una cierta información para determinar si verdaderamente este animal es hijo de esta vaca que era excelente productora de leche o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, les mencionaba anteriormente, para el etiquetado fraudulento. Entonces, esto sirve también para autenticar consumibles, como caviar, patés, atún, el mismo vino y embutidos. Imagínense ustedes qué cosa más impresionante. O sea, se puede utilizar toda esta tecnología de genética molecular para determinar si realmente lo que yo estoy consumiendo o lo que me dice la etiqueta es lo que yo estoy consumiendo. Entonces, aquí se utilizaron marcadores genéticos a la trazabilidad del origen genético de los productos de origen animal. Particularmente este paté que venden en España, que es extremadamente caro. Imagínense ustedes cuántos hígados de pato se necesitan para llenar una tacita esa del tamaño del atún, ¿verdad? Entonces, había una tendencia de los colegas nuestros en España a pensar que estaban utilizando hígados de cerdo, material de hígado de cerdo y también de pollo, y no exclusivamente de pato mular, que como aquí lo indicamos, es extremadamente caro. Ellos hicieron unas pruebitas muy sencillas, no las comparto aquí con ustedes, pero determinaron un etiquetado fraudulento. Es decir, ellos abrieron aleatoriamente no sé cuántas latas de paté, hicieron estos análisis y lograron demostrar que lo que estaban vendiendo en esas latas que decía que era exclusivamente de paté mular, había hígado de cerdo y había hígado de pollo. Después se vino todo el juicio legal, ¿verdad? del caso, y por el etiquetado fraudulento, la compañía fue cerrada por muchos meses o años, ya no recuerdo el asunto. Ok, otros casos. Esto es en seres humanos,
pero también se puede aplicar para cualquier otra especie. Veamos esto acá, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la madre, aquí tenemos el hijo, aquí tenemos un padre, y aquí tenemos al amigo del papá, o el amigo de la mamá, o el vecino, o el pulpero, cualquier otra persona que ustedes quieran pensar que pudo haber estado relacionado con el asunto. ¿Cómo funciona esto? Primero analizamos las bandas del hijo, ¿verdad? Entonces, si esta banda de acá la tiene la mamá, obligatoriamente esta banda la tiene que tener el padre de la casa o otro que esté por ahí, ¿verdad? Entonces, como la tiene la mamá, yo no me preocupo por lo del papá. Pero esta banda que no la tiene la mamá, evidentemente sí me preocupa porque no la tiene el papá que está en la casa, sino que la tiene el vecino. ¿Lo ven? Es exactamente la misma banda. Ustedes toman esta banda, ustedes ven que esta banda la tiene la mamá, ¿verdad? Pero esta, por ejemplo, que voy a seleccionar esta, no la tienen acá, ¿verdad? Pero sí la tenemos acá. Entonces, cuando ustedes hacen este análisis exhaustivamente y con pruebas estadísticas, ustedes llegan a decir que el papá que está en la casa, ¿verdad? No pagando las facturas y demás gastos, no es el padre biológico de esta criatura, pero sí lo es una tercera persona, ¿verdad? Una persona que no tiene nada que ver con la biología más bien, que es la persona responsable de la biología de este hijo. Acá es un poquito diferente. Este fue un caso que yo tomé de un libro donde, si la memoria no me falla, se trataba de una violación. Entonces, esta es la persona, la mujer violada, se logró tomar de la vagina muestra del semen y se hizo una comparación con los 3 sospechosos en la escena, ¿verdad? Y vean que aquí no hay absolutamente nada que explicarles. Si ustedes analizan la muestra del semen, es idéntica a la muestra del sospechoso número 1, ¿verdad? De tal forma que lo que uno procede desde el punto de vista legal, lo que procede aquí desde el punto de vista legal, el descartar la responsabilidad, ¿verdad? Descartar la responsabilidad del 2 y el 3 en términos de la presencia del semen en esa persona, ¿verdad? Probablemente son responsables también porque facilitaron que eso se diera o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero en este caso está totalmente demostrado, ¿verdad? La presencia de que el material biológico de esta muestra, de este espécimen, corresponde al individuo número 1. Ok, recientemente toda esa tecnología que vimos anteriormente de bandas cambió y eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros a un padre, aquí tenemos a una madre y aquí tenemos a un hijo. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos 2 cromosomas, un cromosoma que se hereda del padre y un cromosoma que se hereda de la madre, ¿verdad? Entonces, si a mí me están diciendo que es el padre, lo primero que yo tengo que hacer es corroborar que la información que me estén dando sea XY, ¿verdad? Recuerden que los machos, en términos generales, hay excepciones en las aves, pero los machos en términos generales somos XY, ¿verdad? Si aquí me están diciendo que es una madre, entonces yo espero ver XX. El otro cromosoma X está acá, ¿de acuerdo? Y si me están diciendo, aquí me están diciendo, ¿es un hijo o es una hija? ¿Ya? A mí me hacen la pregunta, bueno, con el análisis molecular, yo categóricamente respondo que es un hijo. No hay absolutamente ninguna posibilidad que esto sea una mujer. Ok, hasta ahí con los cromosomas sexuales. ¿Cómo procedemos? Bueno, yo tomo los alelos, eso se llama alelos, formas alternativas del gen. De la definición que damos de gen anteriormente, un alelo es una forma alternativa. Entonces, tal y como lo veíamos anteriormente, aquí tenemos que el hijo tiene el alelo 15 y el alelo 17. Entonces, lo primero que yo hago, como una cuestión lógica, es compararlo con la madre, ¿verdad? Siempre va a haber menor duda de la madre que del padre.
Entonces, en este caso, vean ustedes, el 15 lo tiene el hijo y también lo tiene la madre. ¿Lo ven? Entonces, yo asumo que este 15 lo heredó el hijo de la mamá. La mamá del otro que tiene es el 16. No está ni siquiera presente en el hijo, pero el hijo tiene un 17. Entonces, obligatoriamente, este cromosoma lo tuvo que haber heredado del papá. Y afortunadamente, el papá tiene el 17. ¿De acuerdo? Ok, veamos este otro caso. El hijo tiene 14 y 15. Entonces, el 15 lo comparte con la mamá. ¿Lo ven? Y el 14 lo comparte con el papá. Entonces, no hay absolutamente ningún problema ahí. Aquí tenemos el 8 y el 11. De pura casualidad, los dos alelos son exactamente iguales a los de la mamá. Entonces, ahí yo no puedo resolver absolutamente nada. Tengo que irme donde el papá. O sea, con esta información yo no puedo decir el 8 vino de la mamá o el 11 vino de la mamá. Entonces, yo tengo que analizar el papá. Pero resulta que el papá es homocigota para 8. Es decir, las dos copias son exactamente iguales. ¿Lo ven? Por eso es que está una encima de la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que obligatoriamente este 8 fue heredado del papá y este 11 fue heredado de la mamá. ¿De acuerdo? Ok, en el último marcador, esto le llamamos nosotros marcadores moleculares. Esto es un marcador, esto es un marcador, esto es un marcador, esto es otro marcador, de tal forma que aquí hay 2, 3, 4, 5 marcadores. Entonces, terminemos de analizar este caso. El hijo tiene 21 y 26, ¿verdad? El 26 lo tiene el papá. Entonces, yo puedo apostar que este 26 fue heredado del papá, porque es homocigota 26, ¿verdad? Y este 21 obligatoriamente fue heredado de la mamá. Ok, aquí todo muy bien, jóvenes. Vamos a ver un caso donde las cosas no coinciden de tal forma, ¿verdad? Y son extremadamente preocupantes cuando uno está haciendo este tipo de análisis. Entonces, vean ustedes aquí qué interesante. El hijo es 11-11. Es decir, que tanto la madre como el padre tienen que tener el cromosoma 11, ¿verdad? La madre tiene el cromosoma 11, pero el padre no tiene el cromosoma 11. ¿De acuerdo? Este es un marcador. Si nosotros analizamos esto para el otro marcador, vamos a anotar exactamente lo mismo. Aquí es 12-12, homocigota 12. Significa que la madre va a tener un cromosoma 12 y el padre, si fuera el padre biológico de esta criatura, ¿verdad? Tiene que tener un cromosoma 12. O sea, como no lo tiene, y ya habíamos descartado acá prácticamente que con estos únicos dos marcadores, yo puedo descartar que este hijo sea hijo, valga la redundancia, biológico de este padre que está acá. ¿Estamos claros? Ok, esto es lo que les estaba comentando. Nosotros fuimos los pioneros en aplicar esta metodología en el robo de ganado, en el destace de ganado, que se inició, bueno, eso tiene muchos años, muchos años, pero es un problema actual que deja millones de pérdidas económicas y eventualmente con implicaciones para la salud. ¿Por qué? Bueno, porque esta gente se mete a una finca, destaza una res, deja únicamente la cabeza en el sitio, el resto de las cosas se las lleva sin temperatura, con herrumbre, con boñiga, con barro, probablemente con las manos sucias, contaminadas de los excrementos de ellos, y eso se van a venderlo en forma completamente ilegal, ¿verdad? Entonces aquí lo que uno hace es corroborar si esta, bueno, obviamente como les dije, la cabeza se queda en la finca, entonces el OIJ tiene que llegar, levantar un pedacito de esta cabeza, y luego lo que nosotros hacemos en el laboratorio es confrontar esta cabeza con esto
esta cabeza con este pedazo de carne, esta cabeza con este otro pedazo de carne, ¿verdad? De tal forma que nos tiene que dar en algún momento alguna relación positiva si esa carne viene definitivamente de esa cabeza o estaba relacionada con esa cabeza. Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo, pero ya uno real, los anteriores eran dibujados. Esto, por ejemplo, es un marcador, esto es otro marcador, esto es otro marcador, esto es otro marcador. Si ustedes hacen el análisis, pueden llegar a conclusiones extremadamente importantes ahí, ¿verdad? También nos sirve estas pruebitas para la identificación de especies silvestres protegidas o en peligro de extinción. Y esto es un poquito lo que quiero comentarles de esa otra parte de investigación en la cual yo estoy involucrado, que definimos como genética de la conservación. Entonces, este es un proyecto que le ponemos implicaciones para la conservación de especies, ¿verdad? La genética y sus implicaciones para la conservación de especies. Bueno, aquí tenemos algunas figuras de las especies que nosotros estamos analizando en el laboratorio. Voy a brincar toda esta cosa, ¿verdad? ¿Por qué esto nos preocupa? Bueno, porque hay una serie de actividades humanas que nos están llevando a que estas especies cada vez sean más difíciles de encontrar en el hábitat natural de nuestro país, sea por la propia destrucción del hábitat, por el cambio climático, por la introducción de especies exóticas, por el tema de la cacería, que ahorita vamos a ver unas imágenes de impacto, ¿verdad? Por contaminación, urbanización, por lo que ustedes quieran. El punto es que cada vez vemos menos estas especies y esto es bastante común de verlo. Esto es una figura extremadamente importante en los 40s, que sale en un libro muy famoso, pero que hoy lo estamos viendo de esta forma. Y no me lo van a creer, pero esto es la casa de habitación de un cazador que se dice ser profesional. De hecho, él es ontólogo. Esto es una de las paredes. Esta es la otra pared. Vean ustedes aquí la Biblia abierta, ¿verdad? Es que como el que peca y reza empata, la Biblia abierta, ¿verdad? Y esta es la otra pared, ¿verdad? ¿Por qué yo fui a esta casa? No porque fuera amigo mío, sino porque a nosotros nos interesa tomar muestras de todos los felinos que ustedes ven acá. Esto es una de las exposiciones jóvenes más lindas que he visto yo en mi vida. 1000 veces mejor que cualquier museo de historia natural. Y ahí habían aproximadamente 82 individuos, 82 felinos diferentes, pongámoslo en esos términos, que hizo un tremendo aporte al proyecto de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son problemas que nosotros vemos. Si ustedes van a Manuel Antonio, si ustedes van a Cahuita, vamos a ver este tipo de problemas. Ya los monos prefieren la dieta de alimentos humanos más que estar comiendo tallitos, hojitas, o insectos. Entonces, en el momento que prueban las picaritas, los meneditos y todo ese tipo de cosas, es imposible que ellos regresen a su dieta natural. Bueno, también estudiamos las 6 especies de felinos del país con un problema extremadamente complejo. La pérdida de hábitat nos lleva a que cada vez disminuya más las llamamos nosotros las poblaciones presa. Eso genera un conflicto con los animales domésticos, porque los gatos andan con hambre, no encuentran a sus presas naturales, entonces se vienen a comer cerdos, vacas y caballos. Como les dije, hay una asociación de cazadores profesionales, son contratados, ¿verdad? Matan a los animales y ahí comienza el ciclo que es bastante desventajoso para la conservación de estos animales, ¿verdad? En determinado momento nosotros contábamos con un perro entrenado para buscar las heces. Aquí no es fácil hablar de captura de animales. Imagínense lo que es la captura de un jaguar o de un puma o cualquier felino, es sumamente peligroso.
Entonces, todos los estudios los hacemos a través de muestras de heces, que son determinadas por un perro. Bueno, hay una serie de resultados ahí extremadamente interesantes que nos permiten a nosotros no solo determinar comportamiento de los individuos, sino movimiento. Por ejemplo, acá, el área de este macho que está acá es esta, ¿verdad? Este es digamos, los límites en los cuales este macho se moviliza, pero resulta que encontramos un movimiento aquí, un desplazamiento de aproximadamente 110 kilómetros. Entonces, le permite a uno determinar, el animal definitivamente se movió 110 kilómetros. ¿Qué significa eso? Bueno, una probabilidad fue que se fue detrás de una hembra, otra posibilidad fue que aquí había mucha hambre, ¿verdad? Y la tercera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasa con ese animal? ¿Se quedó por aquí? ¿Verdad? ¿Consiguió más hembras por acá? ¿O regresó acá? Bueno, resulta que logramos demostrar que el animal, después de, vamos a ver cuántos días, del 11 de octubre del 2011 al 28 de diciembre, es decir, mes y medio después, regresa exactamente al mismo sitio. Es decir, ¿le fue malo con la hembra o le fue mal con la alimentación que regresó al mismo sitio, ¿verdad? Ok, bueno, mejor diagnóstico de la enfermedad, como dijimos, ¿verdad? Detección temprana, extremadamente importante. Es mejor apostar, como dice el dicho, mejor prevenir que lamentar. Nosotros decimos, es mejor prevenir que curar, ¿verdad? Entonces, tenemos que apostar a la detección temprana antes del desarrollo de la enfermedad. Lo otro que dijimos era el tema de las drogas personalizadas, drogas a la medida, ¿verdad? Y viene un capítulo adicional que no desarrollamos acá, que es el tema de la terapia génica, pero que todavía está en pañales, ¿verdad? También hablamos de curas para los genes defectuosos, predecir probabilidades de tener cierto tipo de enfermedades en genes dañados. Y bueno, el tema de la clonación en humanos, que definitivamente esto no es ninguna opción válida desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético. Algunas cuestioncitas éticas que quiero compartir con ustedes. Nos podemos hacer la pregunta si deberían ser modificados los genes defectuosos o debería la naturaleza continuar con su curso. Aquí hay muchas posiciones al respecto. Hay gente que dice que nosotros no tenemos el derecho de intervenir y que por tanto deberíamos permitir la naturaleza que se desarrolle como tal, ¿verdad? ¿Sería legal para un empleador o asegurador despedir a alguien que tenga riesgo de tener una enfermedad genética? Es una situación que antes decíamos, esto es difícil verlo en Costa Rica, pero ya tenemos evidencia que sí ha ocurrido en los últimos años. Tenemos derecho a manipular el genoma de un embrión de tal forma que podamos decir, bueno, el bebé que yo quiero es de esta forma. ¿Verdad? Que son asuntos éticos extremadamente complejos de resolver y que depende mucho del bagaje religioso que la persona tenga, ¿verdad? Construir un ser humano en un laboratorio, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen que eso tiene sentido, de tal forma que llegan a prescindir de la presencia de una mujer y de un hombre. La clonación humana, ¿verdad? ¿Tiene sentido clonar seres humanos? Mi posición es totalmente en contra, ¿verdad? Esto es preferible fomentar el espíritu de la donación y la solidaridad con un banco de órganos que estar intentando clonar seres humanos, ¿verdad? Bueno, y otros temas aquí asociados, la privacidad, la confidencialidad de esta información genética. ¿Quién es el dueño de la información? ¿Soy yo como paciente? ¿Es el genetista o es el médico tratante? ¿Verdad? Todas esas son situaciones que se quedan ahí sin resolver.
Y desde luego destacar el impacto psicológico y la estigmatización social y si se quiere, la discriminación que puede sufrir una persona con el mero hecho de saber que tiene o no una tara genética, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Y otro tema que a mí me preocupa muchísimo es el acceso a la tecnología. Va a tener acceso únicamente a aquella persona que pueda pagar, o vamos a tener nosotros esta tecnología desarrollada en la Caja Costarricense del Seguro Social, en la seguridad social de nuestro país, ¿verdad? Desafortunadamente, con el ejemplo de mis estudios en cáncer de mama, que ya ahora nosotros determinamos cuáles son las 12 mutaciones más comunes en las mujeres de Costa Rica, nosotros le tenemos que pasar esa información a la caja y estoy seguro que la caja va a pasar muchos años sin hacer esas pruebas, cuando lo que se pretende es que en forma inmediata capacite a sus laboratorios, a sus técnicos de laboratorio para que esas pruebas se hagan y se pueda hacer el diagnóstico temprano y eventualmente la prevención, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente lo que analizamos. Un tema de las patentes, que es extremadamente importante. Si yo hago un descubrimiento en esta área, la genética me da el derecho a patentar. Mi posición es que no, ¿verdad? Eso es como ir al campo y encontrarse una especie de planta nueva que no había sido registrada anteriormente. Y el otro tema muy relacionado con esta discusión ética y legal son los alimentos genéticamente modificados, lo que conocemos como transgénicos. ¿Se acuerdan en la competencia de los 15 años por tener el genoma desarrollado, ¿verdad? Que se dio una competencia entre el sector público y el sector privado. Bueno, ahí lo que se buscaba era el primero que llegaba a la meta iba a tener una ventaja competitiva con respecto al segundo. Y evidentemente habían fines mercantilistas donde esa información se le iba a vender a las compañías farmacéuticas para generar millones de dólares a partir de esa información. Mi posición es que los descubrimientos brutos son públicos y gratuitos. O sea, nadie se puede apoderar de esa información. De tal forma que la secuencia del ADN no es un descubrimiento, es parte de la naturaleza. Y lo que se derive de esta información, ahí sí, lamentablemente, se podría patentar. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo lo mantengo porque las patentes para mí impiden el desarrollo científico, tecnológico y bienestar de la sociedad, ¿verdad? Imagínense que alguien viniera y patentara la vacuna contra el coronavirus. Implica que los países pobres y quebrados, como estamos nosotros en este momento, totalmente aniquilados, vamos a tener que comprar las vacunas porque hay una compañía farmacéutica que se apoderó de esa información, ¿verdad? Yo creo que, hablando de información, la información que se encuentra en los genes debe ser de acceso completamente público. Eso no se puede privatizar. Y tal y como lo dijo la UNESCO, el genoma humano es patrimonio de la humanidad y debe quedar excluido de cualquier apropiación pública o privada. Bueno, y cualquier medida ética y jurídica, respeto a la dignidad humana y a la ecología, esto es extremadamente importante y debe integrar distintas religiones y culturas. No por ser la religión católica la oficial en nuestro país, debe ser la única que se tome en cuenta, ¿no? Hay muchas otras y todas deben ser tomadas en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Y un mensaje final: una ciencia sin conciencia conduce a la ruina de la humanidad y no todo lo que técnicamente pueda realizarse debe realizarse. O sea, siempre tiene que existir muchos filtros, muchos controles, mucha regulación por parte del Estado. Bueno, joven, esto es un éxito, porque esto por lo general yo duro 3 horas
o fácilmente 2 horas y media, y producto de la situación particular que estamos experimentando, me permití quitarle una serie de información para finalmente desarrollarla en este tiempo, más o menos en hora 40 minutos. Evidentemente, como lo dije al inicio, jóvenes, esto es una experiencia única, totalmente nueva para mí. Para los que llegaron tarde, lo dije, después de 30 años me toca dar clases virtuales. Imagínense, casi me pensiono sin dar clases virtuales. Bueno, el destino quiso que no fuera así, entonces todos estamos aprendiendo. Yo le aseguro que para hoy en 8 va a mejorar el sonido. A mí me gustaría oírlos a ustedes porque pienso que estoy hablando solo. Y es que es bastante incómodo el asunto este. Pero bueno, espero que haya funcionado, que haya quedado claro. Los 3 profesores, más bien los 5 profesores, estamos en la mejor disposición de ayudar en todo lo que significa ayudar para que este proceso que estamos experimentando todos no nos cueste, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Me están escuchando todavía? Sí, profe, pregunta Sí. Gabriel que si usted va a enviar las presentaciones. Sí, como les dije, lo voy a subir a la página donde está el programa. Y ahí ustedes pueden revisar absolutamente todo este material, las veces que quieran. Pero ahora sí queden preocupados, espérense para ver porque necesito grabar esto. Vamos a ver qué tengo que hacerle. Me parece que sigue grabando, profe, porque dice Sí, grabar. yo sé que estoy grabando, pero se me fue la pantallita de aquí arriba. ¿Alguien sabe cómo la recupero? Vamos a ver aquí. Ok, ya me apareció. Entonces, repito, esto yo lo grabo sin ninguna edición, se va a la página de la Escuela de Biología. Yo estoy medio peleado con la plataforma de la universidad, porque a cada rato se cae. Ustedes han experimentado todo eso. Hoy en la mañana yo estaba usando el correo y me quedé como 2 o 3 horas sin esa plataforma. Entonces, yo me familiaricé un poquito con esto y es el sistema que más me ha gustado hasta este momento. Entonces, para las clases mías, que faltarían 6, esta es la forma en que vamos a funcionar. Profe, en la parte de documentos. Perdón, estaría en la parte de documentos. Material de cursos. Ok. Ustedes se meten a la página de biología, buscan mi nombre, Gustavo Gutiérrez, material de cursos, y ahí les va a aparecer Zootecnia. Tal y como buscaron el programa en determinado momento. Ok, gracias. Ok, ¿cómo nos fue, jóvenes? ¿Algunos comentarios ahí rápidos? Muy Muy rápido. bien, profe. ¿Perdón? Muy bien. Bien. Sí. Ok, entonces ya saben que quedamos en comunicación con cualquiera de mis 2 correos electrónicos, o me pueden enviar un chat al celular. Ahí yo se los compartí en alguno de los correos que les he mandado. Al final registré a 16 personas. Voy a pasar lista. Si hay alguno que no capturé, entonces por favor me manda un correíto o me manda un mensaje escrito por acá. Yo tengo a Sofía, tengo a Mar, Lucía, Marco, Gabriel, Camila, Marianela, Andrés, José Andrés, Marcia, Hazel, María, Kenia, Álvaro, María y Albert. Entonces, si hay alguna persona que no apunté, a mí me gustaría mucho saber, porque voy a buscar a las personas que no se sumaron hoy para ver qué es lo que está pasando. Porque tengo nada más a 17 personas. Recuerden que Yasmín en la mañana yo me puse de acuerdo con ella no pudo ingresar en esta sesión. Entonces significa que me están faltando 4 personas y las voy a localizar en forma personal.
Entonces, si no me responden estos días esas personas, yo les voy a ayudar, si ustedes las conocen, que por favor me ayuden para localizarlas, para ver qué es lo que está pasando y tratar de hacer los mejores esfuerzos para que todos estemos de la mano con el avance del curso. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, felices días y ya saben, si alguno quiere compartir alguna necesidad particular que tengan, producto de que el padre perdió el trabajo o la mamá, o hubo reducciones de la jornada laboral o la historia que sea y estén pasando situaciones difíciles, en privado me mandan un correo o un mensajito al WhatsApp para ver cómo podemos resolverlo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Estén bien. Morir. Eso.